Bienvenidos a la materia de planificación curricular con el desarrollo de la fundamentación teórica y filosófica de currículo. Somos el equipo número 3, el cual está conformado por Ana Elba Fernández, Ana Paredes, Mariela Gutiérrez, Nelcy Rangel y mi persona, Yuberlina Bendaño. Bien, la manera en que se va a desarrollar el tema es introducción al tema a cargo de la profesora Mariela Gutiérrez. Luego, contexto histórico a cargo de la profesora Ana Paredes. La fundamentación filosófica del currículo bolivariano nacional de 1998 a cargo de Ana Elba Fernández y Yuberlina Bendaño. Y la fundamentación filosófica del currículo bolivariano nacional del 2007 a cargo de Nelcy Rangel. El hombre. Ser educable. Un día cualquiera en la secundaria 65. Varios maestros discuten acerca de la educación en México. Uno de ellos habla acerca de la educabilidad. Pepito pasa cerca de ellos. Se queda un momento escuchando y luego se va. Ya en su casa, Pepito le dice a su mamá lo que escuchó en la escuela. Mamá, ¿qué es educabilidad? ¿Por qué la pregunta? Es que en la escuela estaban hablando de eso. Mira, por ejemplo, cuando vas a la escuela, tú te educas. Pero Fido el perro, Fido no se educa, se adiestra. Pero entonces, ¿por qué Fido no se puede educar? Pues, porque es perro. ¿Pero por qué? Ay, no sé, mira, tengo mucho trabajo, ve a hacer tu tarea. Y al anochecer, la mamá de Pepito estaba preocupada por todo este asunto de la educabilidad. Sin embargo, el sueño la venció y se retiró a la cama. Fue entonces cuando todo empezó a temblar. La mamá de Pepito gritaba asustada. ¡Ay, Pepito! ¡Córrele, está temblando, Pepito! Cuando de pronto, se escucha un rechinido que provenía de la puerta del closet. De entre las sombras salía una figura espectral. ¡Ay, no me frieguen! ¿Qué es eso? No, ya no me quiero morir, no me lleves. Calma, mujer. No he venido por tu alma aún. Solo vengo a ayudarte. ¿O qué? ¿No quieres saber qué es educabilidad para ayudar a tu hijo? Sí, ya ni me acordaba. Entonces, ¿tú me vas a explicar esas cosas misteriosas de la educación? Escucha bien, mujer, porque no me queda mucho tiempo. Esta noche serás visitada por 3 espectros diferentes. Ellos te ayudarán. La mamá de Pepito, al creer que todo era un sueño, se volvió a dormir. Cuando de repente, de las sombras provenientes del closet, empezaron a escucharse unos extraños pasos. Soy el fantasma de la Navidad. No, ese es otro cuento. No, yo soy el espectro de la educabilidad. Escúchame bien. El hombre puede compararse con el barro. Este es maleable y fácilmente puede trabajar con él. Esa plasticidad es lo que llamamos educabilidad. El maestro es el alfarero que moldea ese barro, es decir, a su alumno. Si el alfarero hace bien su trabajo, conseguirá una pieza perfecta. Por eso Fido solo se logra adiestrar. El hombre, en cambio, es educable porque tiene inteligencia y libertad. Y los animales solo tienen un desarrollo espontáneo. Hablando de animales, los animales tienen una memoria asociativa que les permiten sobrevivir, pero el hombre es el único ser que tiene uso de razón. La memoria existencial del hombre, o autoconciencia, le permite estar consciente de sí mismo y de su temporalidad, es decir, abarca su pasado, su presente y su futuro. El uso de la razón es exclusivo de los humanos. La mamá de Pepito siguió durmiendo. Y faltando poco para el amanecer, se volvieron a escuchar las campanas. Ella entonces se levantó y se vio frente a frente con el tercer y último espectro de la educabilidad. Se acerca el amanecer.
y no nos queda más tiempo, pero debo decirte finalmente cuáles son las características de la educabilidad. Escucha, pon atención. La educabilidad es personal porque es una exigencia individual. La educabilidad es intencional porque el sujeto es dueño de sí mismo y dirige sus metas. La educación es dinámica porque supone actividad y dotación de potencialidades. La educación es necesaria para que el hombre socialice, se personalice y se autorrealice. Bueno, ahora sí, ¡abur! A la mañana siguiente, la mamá de Pepito, muy contenta, le explicó toda la ilustración recibida de los fantasmas de la educación. Pepito finalmente logró comprender todo también. Y muy emocionado se fue a la escuela. Pepito se encontró con sus maestros y... Hola, profes. ¿Cómo están? Ayer los escuché. Sí, los escuché hablar de educabilidad. Y mi mamá me explicó todo muy bien. Fíjense, les voy a contar lo que me dijo. Entonces Pepito les explicó los conceptos de educabilidad, y por qué razón los animales solo se adiestran, mientras que los humanos se educan. Así como los diferentes tipos de memorias. Los maestros de Pepito estaban sorprendidos de que él supiera todos los conceptos que ellos habían estudiado en su maestría. Así que ya lo saben, maestros. Conocer los conceptos y teorías es la base de nuestro quehacer pedagógico. En nuestras manos está el desarrollo de las habilidades y competencias de nuestros alumnos. La filosofía de la educación, según Hegel, es un intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la autorrealización sobre sus funciones valorativas, teóricas y prácticas. Por lo tanto, se puede decir que la filosofía permite preguntarse y adentrarse dentro del mundo de la naturaleza y del hombre, en fin del universo, a la búsqueda de respuestas del porqué, el para qué y el qué del ser humano y del mundo que lo rodea. Según Fernández y Sarramona, toda educación parte de una concepción del mundo y de la vida para alcanzar una meta de perfeccionamiento. Estos elementos justifican el proceso educativo, lo hacen viable y marcan su destino. Partiendo de estas definiciones, tenemos que la filosofía y la educación están estrechamente unidas, en las que la última toma de la primera las concepciones que se han ido construyendo en el largo camino de la reflexión para fijar no solo sus fines, sino también su punto de partida y el desarrollo de su proceso. Podría decirse que la filosofía precede, preside y fija los fines de la educación. Ahondando en cada uno de estos elementos, la precede porque todo acto educativo descansa sobre concepciones filosóficas. El mismo hecho de que se hable de educación implica una concepción del ser humano como educando, con una naturaleza que exige el proceso educativo para alcanzar la constitución humana, pues su vida en el mundo físico y social consiste en educarse, en una sucesión de actos educacionales que elige libremente y van delimitando su ser. Así se tiene que el hombre puede considerarse un proyecto educacional, pues toda posibilidad educativa encierra una concepción del hombre como ser posible, como un ser no determinado enteramente por la herencia o el ambiente. Toda posibilidad educativa parte también de una concepción de lo que el hombre es de su naturaleza. El hombre se ha considerado bueno o malo, racional o intuitivo, libre o determinado por un destino, trascendente o no, y esto ha pautado el tipo de educación que se imparte y el modo de abordar el fenómeno educativo. Hablando entonces sobre lo que es la fundamentación filosófica del sistema, en Venezuela pues, tomamos en cuenta lo que es el sistema educativo, el currículo básico nacional y el currículo bolivariano. Los dos tienen mucha relación. Se habla del ser, tomando en cuenta el ser, igualmente el currículo bolivariano.
Este se fundamenta en los ideales de Simón Rodríguez, Bolívar, Francisco de Miranda y Ezequiel Zamora. Se nutre de las ideas del maestro Simón Bolívar y Luis Beltrán Prieto Figueroa. ¿Cuáles son las bases del sistema educativo? Bueno, se basa en las ideas de Rodríguez, el cual relaciona la educación como social y que debe transformar entre la comunidad y la institución. Está fundamentado en 4 pilares, que es el primer pilar, que es el aprender a crear, que está basado en el constructivismo. El segundo pilar se denomina el aprender a convivir, y este se refiere fundamentalmente al desarrollo de la participación activa del estudiante al entorno político y social, haciéndose consciente de que él forma parte de un sistema en el cual es indispensable en el desarrollo de la sociedad. Aquí se basa en los postulados de Rodríguez con el propósito de la unión. El tercer postulado, el tercer pilar, se denomina el aprender a valorar. Se fundamenta en los planteamientos del libertador Bolívar y él mismo se plantea la necesidad de despertar la conciencia del estudiante en la participación de la dinámica colectiva de la cual forma parte, para lo que debe aportar sus acciones y contribuir a las soluciones de los problemas, fomentando la solidaridad y la empatía en las necesidades de sus semejantes. El cuarto pilar es el aprender a reflexionar. Este pilar se fundamenta en las concepciones de José Martí, que sostiene que la educación trasciende más allá del mero conocimiento, sino que él mismo se debe enfocar al desarrollo del sentido crítico y participativo del estudiante, haciéndose consciente del compromiso social en el cual está inmerso, buscando y desarrollando estrategias innovadoras que dejen atrás las estructuras del viejo modelo educativo y fortaleciendo la visión por hacer social, político y económico de los pueblos, haciendo uso de la ciencia y la tecnología. Continuando con el tema, la historia se ha construido en la educación de acuerdo con la concepción predominante, pero no solo lo que el hombre es ha sido punto de partida, sino también en la sociedad donde ha estado inmerso, en la que transcurre su vida y quehacer cotidiano. Por lo tanto, como planteaba un gran filósofo, Aristóteles, el hombre es un animal social, alcanza su humanidad en la interacción de otros y para adaptarse al tipo de sociedad en la que le ha tocado vivir, debe socializarse, adquirir pautas, normas, costumbres y valores. Chinoy plantea con palabras precisamente esta condición inminente al ser humano. La vida humana es vida social. Los hombres viven juntos y participan en una vida en común que regula su existencia colectiva y les ofrece métodos para adaptarse al mundo circundante y para controlar y manejar dentro de ciertos límites las fuerzas naturales. El mecanismo social más efectivo empleado para la socialización ha sido la educación. La educación sistematizada y organizada formalmente, de ahí que la educación debe responder adecuadamente al tipo de sociedad donde se vive o al tipo de sociedad en la que se desea construir. Hasta ahora hemos visto cómo la filosofía pauta el momento inicial del fenómeno educativo y cómo la esencia de este proceso está inmersa en la misma naturaleza humana. La pregunta siguiente es, ¿cómo la preside? Muy bien. La preside porque todo acto educativo, al descansar sobre las concepciones filosóficas, está normado y orientado por diversidad de concepciones acerca de la naturaleza del hombre y de las cosmovisiones. Esto ha generado distintas corrientes pedagógicas que han originado modelos educativos que indican y dan sentido general al proceso del educador, fijando objetivos o fines de la educación, la concepción del aprendizaje, la concepción de la enseñanza, la concepción del aprendiz o del disidente, la concepción del docente y la concepción de todo el ambiente escolar, diseñando el proceso y su forma de implementación por estos modelos no son neutrales, ya que surge el contexto histórico, social y cultural. Así que la educación es también la respuesta a las necesidades demandantes socialmente. De esta manera, la filosofía impregna el qué hacer del proceso educativo,
Hasta ahora hemos visto cómo la filosofía y la educación se encuentran indivisiblemente unidas, cómo la educación arropa con el manto de la filosofía tanto el origen como su proceso. Este eje transversal tiene gran significación en el desarrollo del pensamiento lógico y efectivo. Durante el proceso de la construcción del conocimiento, el intelecto organiza su propia estructura cognitiva en su experiencia con los objetos, espacio, causalidad y tiempo, así como en la interacción de las experiencias con las realidades ambientales. A través de estas, el niño descubre progresivamente sus propias capacidades mentales para resolver problemas diversos con apego a la ética y para transferir los conocimientos adquiridos al contexto escolar y extraescolar. Trabajo. Se valora como actividad que produce satisfacción y promueve la realización de la persona. En consecuencia, se reconoce el esfuerzo del alumno en su quehacer diario. Ambiente. La concepción antropocéntrica del universo que ha prevalecido en muchas corrientes filosóficas ha contribuido a que el hombre reconozca en las otras criaturas solo un valor instrumental. Sin embargo, el ser humano, en su esencia, es una parte más de la naturaleza. La sociedad en general reclama oportunidades para accesar a un conjunto de conocimientos y valores materiales y espirituales, pero para ello debe constituirse en la experiencia y así llegar a satisfacer necesidades en las dimensiones de aprender a ser, conocer, hacer y vivir juntos. Tanto la intuición de las esencias como la presencia de actos emocionales, como lo son la bondad, el amor, el arrepentimiento, la veneración, donde el centro activo es la persona y a partir del cual se llega a encontrarnos como seres humanos. La conexión de las esencias es la responsable de que en un valor más alto se produzca también una satisfacción hacia lo trascendente como la vivencia del cumplimiento. Por otra parte, nos encontramos con el aprender a conocer. Desde esta perspectiva, en la dimensión del aprender a conocer, se evidencia que para llegar a la verdad, la ciencia no se basta a sí misma. Requiere de la formación espiritual del hombre en lo ético, moral, quien al darse cuenta de su existencia y la del mundo, asume la responsabilidad de participar en el ir en la búsqueda de la verdad para solucionar los problemas que aquejan al colectivo y participar en su transformación. El constructivismo, como teoría del conocimiento y teoría acerca del cual trata lo que tiene que ver con el aprender a conocer, tiene aplicaciones en este sentido cuando dota de libertad al hombre para actuar racionalmente. Sostiene al mismo tiempo que el alumno, quien construye su conocimiento a través de interacciones entre personas y entre estas en su ambiente. El aprender a hacer. Con el progresivismo surgen algunas ideas innovadoras como respuesta a la crisis sociopolítica, pero esto no logra incidir de manera determinante en su solución. Así emerge el reconstructivismo como movimiento de reforma general hacia un sistema de democracia más operativa, que expresa su reacción en contra de la educación tradicional. La escuela, para adecuarse a las nuevas exigencias de la sociedad postmoderna, responde al imperativo de enfrentar el reto coparticipando con la familia y la comunidad, lo que se llamaría o lo que conocemos como la triada, en el proyecto pedagógico del plantel. El currículo debe ser flexible, centrado en el alumno o en el estudiante, en su contexto sociocultural, por lo cual debe tomar en cuenta sus necesidades, sus intereses y por supuesto sus aspiraciones. A partir de esto, decidir la progresividad de la escogencia de los contenidos, de las áreas en cuanto a lo conceptual, procedimental y actitudinal, integrándolos vertical y horizontalmente, impregnando esto por los referentes sociales,
que es el respeto por la vida y ciudadanía, quienes dinamizan los ejes transversales en lo que corresponde con el lenguaje, el desarrollo del pensamiento, el trabajo, los valores y ambiente en un solo cuerpo y muy relacionado con la experiencia vital. La evaluación dejará de ser un instrumento de castigo para convertirse en un estímulo, reconocimiento y motivación a la convivencia. Debe comunicarse para despertar la conciencia, el compromiso, la voluntad para hacer la participación del estudiante más activa en la diversidad de proyectos tanto individuales como colectivos. En el vivir juntos, la convivencia humana, docente, alumno, familia, recordando nuevamente la triada, genera un despertar ético frente a una realidad que muestra diversidad que fortalece para abordar el desaliento social, derivado de las desventajas sociales, de una miseria que muestra factores múltiples en diversos planos, como lo son el cultural, material, espiritual, afectivo, cívico, en los cuales se brinda poca importancia al capital social. Los conflictos derivados de la verticalidad de los problemas sociales, como lo es la familia como primer agente socializador, representa un factor importante en la formación del alumno, su influencia y responsabilidad permanente más allá del ingreso de éste a la escuela. La familia se constituye un agente social que genera comportamiento, autoestima, tolerancia, comprensión, cooperación, presentes en la vida escolar del estudiante y que condicionan su integración social y la continuidad del sistema democrático, viéndose allí entonces la importancia de lo que tanto se ha hablado de la integración de la triada para hacer que el aprendizaje del estudiante a través del currículo sea de calidad. Se mencionan las dimensiones o principios del currículo básico nacional, que son la comunicación, la producción, la comprensión, el pensamiento lógico y el pensamiento efectivo. Para continuar con la actividad, pueden observar el currículo nacional de 1998 y el currículo nacional bolivariano del 2007. Hablaremos del currículo nacional bolivariano del 2007. Se habla que es un modelo curricular que se procura transformar la sociedad actual y formar al nuevo republicano y a la nueva republicana. Y está estructurado en tres partes. En primera parte habla de las bases legales, filosóficas, epistemológicas, sociales, educativas. La segunda parte habla de los principios, características, objetivos y el perfil del estudiante, de la maestra o el maestro. La tercera parte habla de la praxis pedagógica, donde va a intervenir el docente. Allí habla de las áreas de aprendizaje, componentes, mallas curriculares, la organización de las experiencias de aprendizaje y la evaluación. Para continuar, pues este currículo bolivariano tiene una orientación legal. Enmarcada en la Constitución de 1999, se habla de una justicia social, da respuesta a la formación de un nuevo republicano. Aparece en el artículo de la LOGNA, en el artículo 55 y en el 81. También nos habla allí de la parte de nuestros idiomas maternos. Se resalta el castellano y los idiomas indígenas para resaltar a nuestros pueblos. La formación de los niños y niñas en la parte de la educación ambiental, artículos 107, 108 y 111. Orientaciones filosóficas. Hace referencia a la participación protagónica del pueblo, con una visión transformadora social, orientadora, a los
libertadores, a la parte de la justicia y la originalidad. También ellos hacen referencia en la parte filosófica a nuestros idearios bolivarianos. Hablan de Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Ezequiel Zamora. En las orientaciones epistemológicas también hacen una interrelación del conocimiento. Se habla de un aprendizaje interdisciplinario, entendido como la integración de las diferentes áreas del conocimiento a través de la experiencia en colectivo y contextualizado. Construcción de saberes con la participación de todos los actores. Se promueve el saber holístico, el intercambio de la experiencia y una visión compleja de la realidad, y asimismo dejar de ser tradicionalistas. En las orientaciones sociológicas, pues allí todo se habla del ideario bolivariano, la implementación de la tríada escuela, familia y comunidad. Para continuar con el currículo nacional bolivariano, se nos presentan las dimensiones o principios, que es un conjunto de líneas orientadoras guiadas a su vez por principios que definen el carácter de la misma. Como primer principio o dimensión, nos habla de la unidad en la diversidad, que permite la contextualización regional y regional. Flexibilidad, puesta en práctica el trabajo colectivo a partir de la democracia participativa y protagónica, donde entran todos los actores y actores sociales. Participación, toma de decisiones en la participación de todos y todos los espacios educativos, familiares y comunitarios. Interculturalidad, el currículo se construye desde la realidad de cada localidad. Equidad, es decir, incluir a todos y toda la población venezolana. Formación para el trabajo según las habilidades y destrezas que tenga cada persona. Para finalizar con la integridad, que es lo que se quiere, pues que todos y todas pues logren esa parte de trabajar en equipo social. A manera de conclusión, se puede afirmar que la filosofía fundamenta el inicio del proceso, los fines de la educación. El inicio porque de las concepciones del ser humano y de la sociedad justifican el proceso educativo, haciéndolo viable y determinan su finalidad. El proceso porque orienta y norma el desarrollo de la práctica educativa. Los fines porque el punto de llegada, la finalidad fin última, corresponde a su vez concepciones del hombre. La filosofía es el pilar fundamental en la construcción del fenómeno educativo, pues todo acto educativo descansa sobre sus concepciones filosóficas. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y como posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto.